ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. ¿Y cuántas veces hacemos proyectos, diseñamos cosas y nos quedamos sin el hacer que las cosas sucedan? Por eso hoy me encontré con este libro de Océano, Ejecutar, Ejecutando, de Carlos Ruiz González y Alejandro Basterra. Pero vamos a escuchar de qué se trata. Todos planean, pero no todos ejecutan, y ejecutar, hacerlo bien, no es cuestión de suerte, sino de juicio, disciplina y constancia. Carlos Ruiz González y Alejandro Basterra lo saben bien. En su libro Ejecutar, Ejecutando, no solo hablan de estrategia, sino también de llevarla a la acción, de bajar los proyectos del papel y convertirlos en logros tangibles. A partir de herramientas prácticas como FODA, objetivos SMART, los autores nos enseñan a dar seguimiento, corregir el rumbo y mantener el foco. Porque como dice el libro, un director no será recordado por lo que planeó, sino por lo que logró. Y hoy vamos a descubrir cómo lograr más. Y qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo les va? Al contrario, muchas gracias por invitarnos. Un placer, mira, muchas gracias. Y es que es bien padre planear. Y nos juntamos desde los pequeños proyectos hasta los grandes y vemos, pero muchas veces se queda en la planeación ese proyecto, en buenas intenciones. Hasta hay un dicho que dice que de buenas intenciones están llenos los panteones. Así es. ¿Por qué nos pasa eso? Pues yo creo que, yo que hablo como académico, en las escuelas de negocios estamos como muy centrados en la parte de la planeación, de hacer una buena estrategia, de analizar el entorno, de hacer un buen diagnóstico, y le dejamos muy poquito tiempo a la ejecución. La ejecución es la parte más importante porque finalmente es donde las cosas se hacen realidad. Es decir, algo que no se ejecuta, pues se queda como una simple visión. Y entonces, por ejemplo, la idea de Alejandro, que él sí es un ejecutor, porque él sí es un director de empresa, fue hacer un libro donde habláramos principalmente de ejecución. ¿Cómo hacer? Porque, bueno, hemos escuchado muchas veces el FODA, el SMART, o sea, pero de una forma académica, ¿no? Los encontramos en el Google, los encontramos. ¿Cómo hacer, ahora sí, la pregunta del millón, que las cosas verdaderamente sucedan y para quién está dirigido que sí sucedan? Yo lo que te diría es, a las empresas les hace falta mucho bajar o aterrizar esos planes, esa inteligencia que se genera cuando se hacen ese tipo de ejercicios estratégicos como el FODA, o simplemente planear qué se va a hacer durante el año, durante los siguientes 2, 3, 4 años. Hace falta bajar a puntos de acción muy concretos, con responsables concretos y con un tiempo bien definido, ¿no? Yo llevo 25 años trabajando en empresas globales e innumerables veces me ha sucedido estar en proyectos en los que se generan muchísimas ideas, pero nunca se llevan a cabo, ¿no? Y no se llevan a cabo porque hace falta alguien responsable en dar seguimiento a las ideas, responsable de cada una de las tareas, y se van dejando. Y lamentablemente el torbellino de caos diario que ocurre en las empresas también nos nubla la mente para ver para ver las cosas que son realmente importantes en las organizaciones. Y el tema es muy importante porque finalmente a los directores se les evalúa y se les mide por sus logros, por lo que hacen, no por lo que planean. Haciendo un símil estratégico, a los generales no se les mide por la brillantez de sus planes estratégicos, sino porque ganen batallas. A los directores de orquesta, no por cómo van a conducir la orquesta, sino cómo la conducen. Entonces, lo que importa es el hacer. Entonces hay que centrarse en hacer las cosas y en hacerlas bien. Y lo que hacemos en este libro es presentar diversas metodologías o diversas maneras de asegurarse de lograr el propósito o los objetivos que nos propusimos cuando hicimos la planeación. Esto puede ser para una empresa grande, para una empresa pequeña, para un equipo de trabajo, que los equipos también tenemos proyectos, ¿no? Que a veces, vamos a sentarnos, una lluvia de ideas, ¿no? Sale, pero bueno, muchísimas cosas. Para una organización, hasta para una casa.
¿Cómo lo podemos ir a aterrizar? Sí, coincido contigo en lo que acabas de mencionar. Estas herramientas que presentamos en el libro, a raíz de una investigación muy profunda, aplican, como mencionas, para diferentes rubros de la vida, incluso personal, ¿no? Y yo hago un símil, por ejemplo, en las escuelas, grupos de trabajo que tienen un proyecto en particular, que tienen que lograr en 1, 2 o 3 meses, necesitan sentarse a ver cuál es el objetivo del proyecto en el que están involucrados, quién va a hacer qué, y luego hay que hacerlo, ¿no? Y eso es básicamente los 3 pasos esenciales o básicos de la formulación de una estrategia, ¿no? Bien lo decía Carlos Llano en uno de sus libros más importantes, el de la acción directiva, que primero hay que saber en dónde estamos parados, luego hay que definir hacia dónde vamos, y finalmente, la tercera parte, ejecución. Hay que ir. Desde 1979, sí. Carlos Llano, un personaje importantísimo en el management en México y fundador del IPADE, desde 1979 ya hablaba del tema de ejecución. Lamentablemente es un tema que, desde nuestro punto de vista y por toda la investigación que hemos hecho, es un tema del que no se habla mucho cuando se habla de empresas. Hablan de varios puntos, sí, dígame. Bueno, y Alejandro lo tenía muy claro desde el principio. Este no es un libro nada más para directores, es un libro para gente que maneja proyectos, para líderes de proyectos, para gente que maneja un despacho, para gente que maneja un grupo, un equipo de trabajo, e inclusive para gente que maneja una casa, una ama de casa, por ejemplo, que tiene que ver cómo le va a hacer para que sus hijos salgan adelante, por ejemplo, en la escuela, o inclusive de manera personal. Uno mismo hace su planeación estratégica y se propone objetivos y se propone ser mejor. Bueno, pues tiene que perder el miedo, tiene que dejar la zona de confort, tiene que aprender, y entonces ya entra en una zona de crecimiento donde van logrando las cosas. O sea, es un libro que todos tenemos que ejecutar lo que nos hemos propuesto. Bueno, por lo que leí de este libro, la idea surgió hace varios años. Se pudo haber quedado en idea. ¿También usaron esto para que fuera una realidad? Sí, me encanta tu analogía. Todo esto surgió desde el 2002, más o menos. Yo ya había dejado de trabajar en el IPADE, yo trabajaba para Carlos, y desde que yo trabajaba para Carlos habíamos platicado la opción de escribir algo al respecto, ¿no? Carlos en el IPADE trabaja en el área de estrategia, en el IPADE se le conoce como política de empresa, y desde aquel entonces, 1998-99, Carlos y yo leíamos muchísimo, nos documentábamos, había que preparar clases, sesiones, hojas técnicas, en fin, y platicábamos mucho de que los libros de Harvard, de MIT, de Stanford, se enfocaban muchísimo en la planeación estratégica, pero no en la ejecución, ¿no? En el ejercicio intelectual, pero no en el ejercicio práctico. Entonces, esa es una conversación que Carlos y yo tuvimos pues desde un inicio, y en el 2002 más o menos nos planteamos el escribir un artículo en la revista Istmo, que es la revista de la Universidad Panamericana y del IPADE, y así lo hicimos y se publicó en el 2004. El primer artículo que habla de esto. Platicábamos, nos enfocábamos en un libro que se llama Execution, justamente escrito por un académico de Harvard y un practitioner, le llamamos nosotros, un hombre de empresa, un director general, un CEO, y nos encantó esa dinámica de cómo un académico y una persona de empresa pueden conjuntar ideas, ¿no? Y ese primer artículo se basó en ese libro, Execution, que hoy sigue muy vigente las ideas de aquel libro, y 20 años después nos replanteamos, Carlos y yo, volver a escribir un artículo, un segundo artículo, y después de muchísima investigación y casi al término de haber escrito ese segundo artículo, Carlos y yo platicamos la posibilidad de escribir un libro. ¿No? Carlos me dijo, oye Alex, tenemos muchísimo material, muchísima investigación que dejamos fuera en los 2 artículos y valdría la pena pensar en un libro. E inmediatamente le dije a Carlos, ¿en dónde firmo? ¿Cómo hacer para no llevarnos 20 años en ejecutar? Exactamente, bueno, fueron años de aprendizaje, o sea, fueron años de estudios, pero de verdad que a mí me gusta mucho el entusiasmo de Alejandro, porque la verdad es que teníamos mucho material y bueno, estábamos constreñidos a las 5 o 6 páginas del artículo y teníamos material como para más y teníamos como muchos enfoques y como muchas ideas. Entonces quisimos compartir eso.
Las gentes de Océano nos hicieron una labor de edición muy bonita y pusimos muchos esquemas y Sí, cada capítulo, tú ya lo viste, lo cerramos sí. con puntos de reflexión, con preguntas a hacerse, o sea, pusimos ejemplos, o sea, quisimos que fuera un libro muy práctico, no nada teórico, que realmente la gente le den ganas de hacer las cosas, o sea, de ya empezar a ejecutar. A ejecutar, porque pues nos la pasamos planeando. Por ejemplo, aquí entre varias cosas, no me encuentro con este diagnóstico FODA donde habla acerca de hacer un análisis interno, lo que es el autodiagnóstico, y donde vamos viendo las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Las debilidades y limitaciones a veces son las que no nos impiden, más bien las que nos impiden ejecutar. Así es. Bueno, y lo primero que hay que hacer es conocerlas para combatirlas, ¿eh? O sea, el peor enemigo es el que no ves. Entonces, una buena labor de diagnóstico, el diagnóstico se divide en externo y externo, ya voy a hablar como académico, ¿no? Sí, sí. En el externo vemos oportunidades y amenazas y tenemos que ser muy objetivos. En el interno vemos nuestras fortalezas o capacidades y nuestras limitaciones o debilidades. Ahí tenemos que ser muy objetivos con nosotros mismos. En ambos casos hay que ver la realidad como es, no como quisiéramos que fuera. Y ya que la vimos, como dice Alejandro, nos metemos a modificarla. ¿Y la metodología sirve a todos? ¿Para todos? Sí, yo incluso en mi invitación en redes sociales para dar a conocer el libro, yo propongo que este libro le sirve desde al director o dueño de una empresa hasta el becario que va entrando al mundo laboral. Sí. O sea, un joven recién salido de la universidad o incluso en la universidad, aprender estas metodologías le va a dar muchísimas herramientas para que cuando entre al mundo laboral va a tener muchísimas capacidades con que desarrollar los proyectos que le tocan. Y bueno, pues aquí en una parte del libro, en uno de los capítulos, que la verdad es que fueron varias partes las que me llamaron la atención, las 4 disciplinas de la ejecución, y empiezan con una frase del célebre Arnold Schwarzenegger, donde dice que si no encuentras el tiempo y no haces el trabajo, no tendrás resultados. ¿Cómo hacerle en el sentido de que hoy en día todos decimos que no tenemos tiempo? Yo creo que el reto está primero que nada, en visualizar los objetivos más importantes para alcanzar ese sueño que tienes. Lamentablemente en el día a día, y esto sucede en nuestras vidas personales y también en nuestra vida profesional, el torbellino caótico del día a día, con urgencias, con llamadas, con temas que van surgiendo en el día a día, nos impiden ver cuál es el objetivo real que estoy buscando, ¿no? Y esto nos sucede literalmente diariamente. Y yo creo que ese es el reto más importante, que no perdamos de vista el objetivo primordial. Me gusta mucho el ejemplo que usa Alejandro del torbellino. El torbellino no nos deja salir. Y si queremos ser distintos, tenemos que darnos tiempo. Tenemos que darnos tiempo para planear cosas, para ver qué vamos a hacer, para ver cuáles van a ser nuestras actividades. Ayer lo platicaba en la oficina donde actualmente estoy trabajando. El torbellino no debe impedirnos hacerlo a un lado y con calma enfrentar lo que realmente es importante, ¿no? Ahí nos regresamos a la famosa matriz de Eisenhower. A veces lo urgente nos llama más que lo importante y lo urgente no nos deja ser lo importante. Y lo urgente a veces es el torbellino que nos agarra y no nos suelta. Sí, a veces es necesario y lo tenemos que transitar, y en otras cuando decir no. Voy a poner un ejemplo burdo si quieren. Hoy llegué con un objetivo a trabajar, ¿no? Y ese primer objetivo, pues, que venía y voy a hacer esto y voy a terminar tal cosa porque tengo un curso en la tarde, porque tal cosa, y se cambia. Se cambia porque pues el equipo no había ejecutado ciertas cosas, no seguían como en la planeación, entonces tuve que llegar a ejecutar esas cosas, y después pues viene un problema de noticias que te rompe con todo el esquema, tienes que cambiar la estrategia, tienes que ver cómo volver, bueno, ya pasó el torbellino, cómo te vuelves a centrar
para volver a meter a ejecutar porque así vamos llevándonos dependientes. En uno de los capítulos proponemos una herramienta que le llamamos los 3 pilares. Sí, me gusta. Sí, Ya lo tengo. es un capítulo muy poderoso porque hablamos de comunicación a prueba de errores, primero que nada. Luego hablamos de seguimiento implacable con alto sentido de urgencia. Aquí está. Y finalmente hablamos de proactividad, ¿no? Entonces, con estas 3 herramientas, Neira, justamente tratamos de salir a flote de las urgencias del día a día. Si logramos comunicarnos bien en nuestras casas con nuestros familiares, en el mundo laboral con nuestros colegas o con nuestros jefes, si damos seguimiento impecable con alto sentido de urgencia a lo que tenemos que hacer, y si aparte somos proactivos, estas 3 herramientas te van a permitir enfocarte en algún momento del día en los objetivos más importantes que te planteas. Exactamente, o sea, lo que no hay que perder es el enfoque. Podemos perder lo que no hay que perder es el rumbo. De pronto podemos perder la dirección. De pronto hay impostergables o cosas urgentes, como el caso muy típico que comentaste en la mañana. De pronto te levantas y resulta, pues no sé, que se te cayó un diente y pues tienes que ir al dentista a fuerzas, o que tuviste un ataque cardíaco. Bueno, pues eso hace que reconfigures todo tu día, pero Sí. siempre, por supuesto, o sea, esas cosas suceden, pero siempre tienes que regresar. O sea, el chiste no es que te caigas, el chiste es que te levantes. Cierto. El chiste no es que de pronto te saquen del rumbo, el chiste es que no pierdas el rumbo, Sí. que corrijas y regreses al camino. Sí, hay mucha gente que en ese torbellino quiere tirar la toalla. Exactamente. Y finalmente aquí hay algo que bueno, que a mí siento que me caracteriza, que es la perseverancia, y es lo que a lo mejor me saca a flote, pero sí, esta trifecta perfecta, 3 pilares para ejecutar generando confianza. El primer pilar nos hablas, por supuesto, de la comunicación a prueba de, pues, de errores, ¿no? Que quede muy claro lo que queremos hacer. O sea, que nadie se tenga que imaginar, que queden muy claros, aquí dice, por ejemplo, no asumir. No hay que asumir. Es que pensé. Sí. ¿Y cómo le dices no pienses si lo que quieres es que pienses? Sí. Oye, no. Neira, seguro te ha pasado en alguna reunión de trabajo, se acuerdan ciertos temas, al día siguiente ves un email de aquella reunión y resulta que no era lo que tú habías entendido. Sí. O lo que tú planteaste, alguien más no te lo entendió, ¿no? Eso sucede en innumerables ocasiones en el día a día en las organizaciones. El segundo pilar es el seguimiento implacable a pendiente con alto sentido de urgencia. Bueno, ayer quedamos en algo, hoy con toda la marabunta y todo, ¿y dónde quedó eso de lo que quedamos ayer? ¿No? ¿Quién va a estar dando este seguimiento? ¿Cómo le vamos a hacer, no? Este es el mantenernos alertas. No salgo de trabajar ni me desconecto de la computadora sin haber checado todos, y lo ponen con mayúscula, mis correos o los chats, ¿no? Que tenemos. Eso, la nueva generación los va a mandar a no sé dónde. Es un reto, porque suena fácil en la teoría, pero en la práctica es dificilísimo, ¿no? Sí. Y es parte de lo que hablamos justamente en el libro, ¿no? La teoría es fácil, pero practicarlo y hacerlo realidad es dificilísimo. Sí, porque pues hablan de, a ver, ay no, yo ya salí, ya no, esto ya no es mi tiempo de descanso, cuando pues, yo me acuerdo, ¿no? En que pues que te quedabas hasta el final, no importaba. Yo siempre les digo, es que no estamos en la maquila que llegas y pero aún a los de la maquila no tienen que ver que las máquinas no queden prendidas, o sea, todos en la casa. También. Así es. A lo largo del libro, Neira, tocamos mucho el tema de compromiso, sí, ¿no? O sea, que la gente esté comprometida. Y para ello los líderes de las organizaciones tienen que estar comprometidos. Entonces también es un tema que abordamos con mucha profundidad, diría yo, porque este tema de compromiso es fundamental para que justo no suceda lo que acabas de comentar. El compromiso tiene mucho que ver con el propósito. O sea, cuando tú tienes claro, muy, muy claro el propósito y realmente lo quieres obtener, tú encuentras el camino. Como decía Víctor Frank,
Si tú encuentras un porqué, encontrarás el cómo. Es el compromiso y con el propósito es muy importante. Bueno, usted habla de Víctor Frankl, ¿no? El hombre en busca de sentido. Ya no voy a poner mi ejemplo que tenía, porque me voy a ver yo bien burra con al lado de usted, oiga. Por favor, es que ayer estaba terminando, ya estaba muy cansada, muy agotada, pasaron muchas cosas, todavía me estaban hablando en la noche, resolviendo temas, y dije, ay, necesito desestresarme, y que pongo una serie que se llama Emily en París, o sea, y entonces salía un italiano con esta chica, ¿no? Él es dueño de una empresa familiar que no quieren perder la parte de seguir siendo familiares, pero no por eso ser poco conocidos. Y entonces habló una cosa que a mí me encantó acerca del trabajo, que cuando en verdad amas, ¿no? Cuando vas con gozo, cuando te apasiona, y habla de porque se reunían a comer, ¿no? Todos. Entonces, qué difícil es hoy en día cuando sale la palabra godín, cuando sale esta parte, el que aunque no seas el dueño, tengas esta pasión, ¿no? Por hacer lo que te gusta y encima te paguen. Vivas, o sea, seas feliz en tu trabajo. Es que es fundamental, o sea, si logras eso, hay un dicho que a mí no me gusta mucho, pero si te gusta lo que haces y lo disfrutas, no vas a trabajar, lo vas a disfrutar. Digo, te tienen que pagar y todo, pero vas a disfrutar lo que haces. Eso es fundamental. Es como cuando nos encontramos esos buenos estudiantes y la gente dice, y hasta le gusta estudiar. Pues claro que le gusta, ahí encuentra placer en hacerlo y por eso es bueno. Esto también se aplica al trabajo. Y está bien citar series, Yo he aprendido mucho de series. Y bueno, a mí es que fue un ejemplo que me salió ayer, esta parte donde digo, yo me puedo sentir afortunada de que me apasione mi trabajo, pese a que no es fácil y tener mucho problema, ¿no? En cuanto a conflictos de solucionar y estrés. Y el tercer pilar, la proactividad al máximo nivel. No, pues es que hacen como que me pagan, hago como que trabajo. Exactamente. Sí, Neira, lamentablemente muchos profesionistas actúan de esa manera. Hago lo mínimo indispensable para mantener mi trabajo, ¿no? Sí. Y lamentablemente eso ocurre en gran parte por lo que mencionó Carlos, ¿no? El propósito. O sea, si un profesionista logra conectar su propósito profesional con el propósito de la organización para la que labora, ese es como el santo grial de este tema de cultura organizacional, ¿no? Pero, de nuevo, suena fácil decirlo, pero es complicadísimo lograrlo y encontrarlo, ¿no? Nosotros tuvimos, y hace rato me dio mucho gusto que Alejandro citara a Carlos Llano, nosotros tuvimos el gran privilegio de ver trabajar a gente que estaba muy convencida con el propósito y era muy proactiva. Me refiero a Carlos Llano, me refiero a Sergio Raymond, que eran personas que realmente disfrutaban lo que hacían y lo hacían con tal pasión que uno decía, pues yo quiero ser como él, o sea, yo quiero trabajar como él, yo quiero sonreír como él, yo quiero realizarme plenamente como él se está realizando. Y seguramente tú tienes ejemplos que vistes en tu carrera profesional de gente que era así y seguramente te marcó en buen sentido y te volvió a ser proactiva porque empezaste a querer buscar ser como ellos. Así es, y bueno, pues yo también tengo gente de generaciones nuevas que es muy proactiva, ¿no? O sea, a veces tan proactiva que les dices, a ver, bájale, espérame, vamos a checar, ¿no? Para hacer, pero ahí está, es donde está el equilibrio. No, y seguramente tú les das ejemplo. No, de equilibrio, a veces soy mal ejemplo. No, de unas generaciones y de otras. Pero yo le invito a que busque, por favor, ya está en librerías, también en Amazon, en cada una de las librerías, ejecutando el arte de hacer que las cosas sucedan. Pero mire, de verdad, nosotros hablamos de empresa y hablamos de trabajo, pero a ver, ¿quiere usted cambiar su matrimonio? ¿Lo puede usar? ¿De verdad que lo puede usar? No, ustedes me van a mandar a medio a volar. No. Pero a ver, fortalezas, debilidades, o sea, cada quien su negocio, no importa lo que sea.
una pequeña negocio familiar, A veces se nos olvida que nuestra familia es nuestro negocio más importante. ¿verdad? Nuestra familia. Sé que tienes un hijo, tus hijos, tu esposo, tus hermanos. Es tu negocio, también hay que cuidarlo y también hay que ejecutarlo. Oye, Neira, y también Ejecutarlo. Más plan. Córtele. Córtale, Inge. Oye, Neira, no, pero justo cuando yo también estaba escribiendo las partes que me tocaban Sí. y releyendo el libro antes de que se publicara y todo, yo decía, híjole, si mi esposa leyera que estoy promoviendo esto en una organización que no es mi casa, Sí. ¿qué diría, no? Sí. Entonces sí nos lo Sé preguntamos proactivo, varias veces. en la casa. Me hace por falta favor. mucho, me hace falta Saludos, mucho. señora. Pero bueno, les sirve a todos y yo nada más di una pequeña probadita. Mire, me quedé con mis stickers porque además está de muy fácil de entender, reactiva y proactiva. Intentaré, lo haré. Nada puedo hacer, buscaré opciones. Tengo que hacerlo, lo elegí. No puedo, debo haber una solución. Así es que vamos a ver el cómo sí. Muchísimas gracias, gracias. Al contrario, muchísimas Neira. gracias por invitarnos. Gracias. Un gusto, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Y ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos.